te pedimos una bendición especial en esta mañana. Que bendigas tu palabra, Señor, en cada corazón. A eso hemos venido principalmente, Señor, para que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Que haya cabida, Señor, en los corazones de los presentes, Señor, tu bendita palabra. Te rogamos, te pedimos tus favores y nos ponemos en tus santas y benditas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta mañana. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar aquí. La hermana Sonia la tenemos por acá, que Dios la bendiga. Entonces vamos a abrir. ¿Ya está transmitiendo? Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana. Acompáñeme una vez más, vamos a estar continuando el tema que estamos hablando, diversas doctrinas extrañas. Hebreos, vamos a leer el libro de Hebreos. Bendito sea el Señor. Capítulo 13 del libro de Hebreos. El verso 9. Hebreos capítulo 13, el verso 9, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, solamente un verso. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Lo repetimos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Estamos hablando de un tema titulado Doctrinas diversas y extrañas. Y en esta mañana vamos a estar continuando con otro punto doctrinal más, de tantos que hay. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el tema doctrinal del purgatorio, que lo enseña el catolicismo. En esta mañana vamos a estar hablando en cambio del bautismo a bebés, porque esa es otra doctrina que se enseña principalmente por el catolicismo, principalmente porque también hay otras iglesias protestantes que también lo practican, increíblemente. Entonces vamos a estar hablando del tema doctrinal del bautismo a niños o a bebés. ¿Será que es bíblico? ¿Por qué es que enseña la Iglesia Católica eso? Bueno, vamos a estar viendo eso en esta mañana. Por eso aquí la Biblia dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Si la Biblia dice esto es porque hay esto, existen estas cosas. Por eso es que dice que no nos debemos dejar llevar de estas diversas doctrinas que son realmente unas raras, extrañas. Al menos para la Biblia, porque en la Biblia no existe tales doctrinas. Entonces vamos a estar viendo eso en esta mañana, mis amados hermanos. Por supuesto, con todo respeto a la fe de todo creyente denominacional, la intención no es criticar a nadie, sino mostrar la verdad que está en la Biblia. Amén. La Biblia es la palabra de Dios infalible. Ella no se equivoca. Así es que podemos confiar tranquilamente en lo que la Biblia dice. Entonces, para este punto doctrinal, el bautismo a niños por aspersión y en los títulos, tenemos 4 errores principales que practican sobre el tema doctrinal del bautismo en agua.
tenemos 4 errores principales que se practican sobre el tema doctrinal del bautismo en agua. Errores principales, doctrinales. Número 1, de estos vamos a estar hablando. Ojalá tenga el tiempo suficiente para poder terminar, pero vamos a estar hablando de estos 4 errores doctrinales principales. Número 1, bautismo a bebés. Es un error doctrinal que se enseña que no existe en la Biblia. Bautismo a bebés. Número 2, bautismo por rociamiento o aspersión. Segundo error doctrinal. Estas doctrinas se enseñan en las iglesias, pero vamos a probar por la Biblia a ver si es que está en la Biblia o no está. ¿No es cierto, hermano? Es lo que debemos hacer. Número 1, bautismo a bebés. Es uno de los errores doctrinales. Número 2, bautismo por rociamiento o aspersión. Número 3, bautismo en los títulos en vez del nombre. Y número 4, bautismo para regeneración. Estos 4 puntos doctrinales es lo que vamos a estar hablando en esta mañana con la ayuda del Señor. La Iglesia Católica enseña el bautismo para el perdón del pecado original. Y en base a esa creencia, que el bautismo en agua es para el perdón del pecado original, por esa razón es lo que bautizan a los bebés. ¿No ve que todos nacimos en pecado? Fuimos formados en iniquidad. Y entonces, según la enseñanza católica, hay que bautizar a los bebés porque nació en pecado. Entonces, para arreglar el problema del pecado original, pues hay que bautizarlo. Así es la creencia de la Iglesia Católica. Ahora, pero eso no existe en la Biblia. No dice así la Biblia. Lo único que nosotros encontramos en la Biblia con respecto a los niños es lo que dice en San Marcos capítulo 10, verso 13 hasta el verso 16. Vamos a leer. Esto es lo que encontramos. Es lo único que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, con respecto a los niños. Dice así, San Marcos capítulo 10, verso 13. Y le presentaban niños al Señor Jesús para que los tocase. Ahora esto sí encontramos en la Biblia. Y es lo que nosotros aquí localmente pues lo practicamos. Esto que dice acá. Y le presentaban niños para que los tocase. San Marcos 10, verso 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Muy claro, muy claro. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Ahora, esto no tiene nada que ver con bautismo. No, aquí esto no es bautismo. Hay que entender correctamente la palabra del Señor, no hay que enredarla, ¿sí? Aquí lo que están haciendo es presentándoles los niños al Señor Jesús para que Él los bendiga. Eso dice: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. Y dejad que vengan a mí. Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, esto es lo único que encontramos en la Biblia con respecto a los niños. Esta bendición del Señor, presentarle al Señor para que los bendiga. Amén. Ahora, esto aquí no es bautismo. Al menos en el contexto, en el entendimiento de que el bautismo es para el perdón del pecado original, no existe en la Biblia eso. Ahora, pero
cuándo empezó esto del bautismo a niños. Ahora, podemos entrar en historia. Solamente un poquito, hermano, de historia. Es bueno conocer la historia de la iglesia y las cosas que sucedieron desde la ascensión de Jesús, los primeros y segundos apóstoles, etcétera. Es bueno, excelente leer la historia de la iglesia. He leído algo un poco y al menos hablando del bautismo a niños, se dice, según la historia, que se empezó a bautizar a los niños en el segundo siglo. Aquí voy a leer una parte. ¿Cuándo se empezaron a bautizar los niños? Dice esta parte así, escuche, parte de la historia de la iglesia. El bautismo de niños es una práctica muy antigua en la iglesia católica y está confirmada textualmente en escritos del siglo segundo en adelante. Entonces, ¿desde dónde es lo que aparece el bautismo a niños? Desde el siglo segundo. Porque en el primer grupo de apóstoles no existe. Nunca se bautizó a los niños, a los bebés, en la primera edad de la iglesia. En el libro de los Hechos, ya vamos a leer todo eso, no existe ni un solo bautismo a niños. Eso empezó en el segundo siglo, después de la muerte del último apóstol que fue Juan. Cuando vino ya el segundo grupo de apóstoles, eso es la historia de la iglesia. Cuando apareció la primera organización, que es la Iglesia Católica, desde ahí empezó a surgir varias de estas doctrinas, como el purgatorio, el bautismo a niños, la misa a los muertos, etcétera. Después de que se formó la primera organización, desde ahí empezó todas estas doctrinas a surgir. ¿Me está entendiendo? Entonces eso es lo que dice acá. El bautismo de niños es una práctica muy antigua en la Iglesia Católica y está confirmada textualmente en escritos del siglo segundo en adelante. Entonces esto empezó desde el segundo grupo de apóstoles. Desde ahí inició. Entonces, ahora, el bautismo en agua no es para el perdón del pecado original. Según Hechos capítulo 2, verso 38, la Biblia dice de esta manera. Hechos 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No dice para el perdón del pecado, dice para el perdón de los pecados, en plural, de muchos pecados. El bautismo en agua es para el perdón de los pecados, no para el perdón del pecado. El perdón del pecado original no se lo remite con agua, se lo remite con la sangre de Cristo. Eso es otra cosa. El problema del pecado original lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario. Pero el bautismo en agua tiene otro propósito. Dice que es para el perdón de los pecados. Estamos leyéndolo aquí muy claramente. Dice así dice. Ahora, el problema del pecado original, San Juan 1. Acá mire lo que dice, de una manera clara, muy clara. Esto no necesita interpretación, simplemente leerlo exactamente como dice. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice, de una manera individual, por supuesto. Hechos 2:38, no voy a ver qué dice mamá, voy a ver qué dice mi esposo. No. Cada uno de vosotros, arrepiéntanse y bautícese, dice. Cada uno de vosotros, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Cuántos? Pues yo no lo sé. Son muchos. ¿No es cierto? Muchos pecados. Mentiras, adulterios, fornicaciones, hechicerías. Podemos enumerar los pecados cometidos por razón del pecado original. Por supuesto, la naturaleza
que venimos trayendo todos. Amén. Entonces, acá en San Juan 1, el verso 29 y 30 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, ahora ahí está claro. Aquí sí dice el pecado. No dice los pecados, sino el pecado del mundo. Pero ¿quién es que va a arreglar ese problema del pecado? El Cordero de Dios, Jesucristo. Su sangre derramada es lo que arregla el problema del pecado original, no el bautismo en agua. ¿Me está entendiendo? Entonces, así se entiende correctamente la palabra del Señor. Así exactamente como dice. Ahora, voy a leer al profeta. Escuche, hablando del bautismo a niños. Mensaje Espíritus Seductores, año 55, dice: y un niño, no importa qué clase de padre tenga, cuán pecaminoso sea, eso no tiene nada que ver, porque la sangre de Jesucristo lo limpia. ¿Dice así la Biblia? Así dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de qué pecado se refiere ahí? Del original, del pecado original. Y entonces acá dice: y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese bebé no puede arrepentirse, no sabe cómo arrepentirse. ¿Cómo? No, pues que la Biblia dice: arrepentíos y bautícese. Hechos 2:38. El bebé, el niño, ¿qué sabe de eso? No tiene ni lógica. ¿No es cierto, hermanos? No tiene ni lógica bautizar a un bebé. No tiene sentido realmente. No hay para qué. Deja venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Ellos, por la sangre de Cristo, están libres del pecado original. Entonces, acá está diciendo: por su propia cuenta no razona él. ¿Por qué está aquí? No le puede decir a usted por qué está aquí. Sin embargo, Dios lo envió aquí y la sangre de Jesucristo lo limpia en el mismo momento en que entra al mundo. Por eso, los bebés que mueren, ellos van al cielo. El problema viene cuando ya la conciencia se activa. Cuando ya están en los años de la responsabilidad, que ya saben lo que es lo bueno y lo malo, ahí sí, cambia las cosas. Y eso pues aproximadamente puede ser de unos 8 años para arriba, aproximadamente, cuando la conciencia se activa. Y desde ahí en adelante, desde esa edad, ya pueden bautizarse. ¿Me está entendiendo? Entonces acá dice: y esto es hasta que tenga la edad de responsabilidad. La sangre de Jesucristo limpia ese pecado original, arregla ese problema del pecado original hasta la edad de la responsabilidad. De ahí para adelante es otra etapa, otra cuenta. Entonces está diciendo acá: entonces dice, sabe el bien y el mal, y luego lo que hace, se tiene que arrepentir por lo que sabe que él ha hecho mal. Entonces, cuando ya está la conciencia activada y sabe lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, ahí sí ya tiene que arrepentirse de eso que él sabe que está mal, que es malo. Y como digo, eso es aproximadamente los 8 años de edad hacia arriba, que se activa la conciencia. Puede ser hasta menos, ¿no? Porque, como dice la Biblia, la maldad se ha multiplicado y por tanta maldad que hay, la conciencia se activa a menores edades. Eso es así, hermano. La conciencia hoy se está activando a menores edades. Por tanta cosa que tenemos que incita al mal. Por eso, el celular ese es un gran mal para los niños.
Porque los padres, sin darse cuenta, le están ayudando a que despierten la conciencia de pecado más rápido. Tienen que tener cuidado. Dice entonces, ¿por qué? Porque ya cuando se activa la conciencia ya va a ser ese niño ya responsable. Y ya tendrá que él, por su propia cuenta, arrepentirse de lo malo que él sabe que está haciendo. Entonces sí viene el bautismo en agua. Arrepentíos y bautícese, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Entonces está diciendo, es correcto, así que algunos los rocían y piensan que ellos no van al cielo, ¿no? Esa es la doctrina principal católica, que el bautismo lo hacen a los niños para según resolver el problema del pecado original, y lo hacen otro mal por rociamiento, o sea, poniéndole un poquito de agua. Son dos puntos doctrinales errados según la Biblia. Número uno, es un error antibíblico bautizar a los bebés o a los niños. Y el segundo punto doctrinal, por aspersión o por rociamiento, también está mal, porque el bautismo bíblico es por inmersión, o sea, sumergiendo a la persona en el agua, porque tiene su simbolismo. El bautismo por inmersión tiene un simbolismo bíblicamente hablando. No sé si lleguemos a eso. Ahora, dice, y hay una enseñanza que dice que si el bebé nace de padres con el Espíritu Santo, vaya cogiendo todas estas cosas, porque se nos enseña todo en la Biblia y en el mensaje. Al menos respecto al punto del bautismo, que es muy amplio, y han surgido varias preguntas, pero aquí, bueno, en este tema lo vamos resolviendo todas esas. Y hay una enseñanza que dice que si el bebé nace de padres con el Espíritu Santo, pues que el bebé irá al cielo. No, pues, pero que el Señor no tiene nietos, hermano. Él tiene solo hijos. No por el hecho de que nació de padres con el Espíritu Santo o que han nacido de nuevo, ya automáticamente el hijo va a ir al cielo. No, no es así tampoco. Dios no tiene nietos, Él tiene solo hijos. Hijos. Dice, pero si no, entonces no hay más que hacer, el bebé no será más. Eso es un completo error. ¿Cuál es la diferencia? Que sea de padres con el Espíritu Santo. Todo es deseo sexual y el bebé nace de la misma manera. Pues todos nacen en pecado, son formados en iniquidad, vienen al mundo hablando mentiras. Pues esa es la terminología escritural para eso. Salmo 51:5 y Salmo 58:3 nos habla cómo es que todos nacimos en pecado y venimos al mundo hablando mentiras, por naturaleza. Y no podemos nosotros arreglar el problema del pecado original por nosotros mismos. No podemos. Para eso vino Cristo. Para arreglar ese problema del pecado original es lo que vino Cristo. Porque nosotros no podíamos pagar tal precio por ese pecado original. Cristo fue el único que pudo hacerlo. Entonces, Salmo 51, el verso 5 y capítulo 58, verso 3, ahí usted lo lee. Continuemos acá. Así que, y entonces la sangre de Jesucristo limpia y hace una expiación para ese niño. Amén. Si muriera, él perfectamente iría directo a la presencia de Dios. Así hubiera nacido de los padres más pecaminosos del mundo, mientras que alcanza la edad de responsabilidad cuando sabe entre el bien y el mal. Entonces, no importa de qué padres nació el niño, él va al cielo. Si muere en esa edad de inocencia, van al cielo. Y entonces lo que hace de ahí en adelante, de la edad ya de la responsabilidad, aproximadamente de 8 años, aproximadamente estoy diciendo, porque no tenemos una edad exacta, no se pudiera decir eso.
pero es solo un aproximado nada más. Dice, y entonces lo que hace de ahí en adelante tiene que recibir el perdón por eso, por esos males que empieza a cometer. Por ejemplo, empieza a mentir y la conciencia empieza ya a despertarse y empieza a saber de que eso está mal. Que mentir, pues está mal. Entonces, y así los siguientes males que comience a hacer el niño, de esos pecados es lo que tiene que arrepentirse y bautizarse. Eso es lo que dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como un don de Dios. Entonces lo que hace de ahí en adelante tiene que recibir el perdón por eso. Tiene que tener su propio arrepentimiento de ahí en adelante. Por eso es que para que se bauticen tienen que ellos personalmente, tienen que ellos estar arrepentidos de lo que se dan de cuenta, que es pecado, que está mal. No porque alguien lo dice o porque mamá le dice, no, así no funciona el bautismo. Tiene que ser un asunto personal de arrepentimiento personal. Que la persona misma se dé cuenta que está ofendiendo a Dios, que está mal hacer esas cosas. Tiene que sentirse mal por lo que está haciendo. Eso es arrepentirse, sentirse mal por lo que está haciendo. Entonces el bautismo va a ser efectivo y el Señor le va a perdonar de esos pecados, porque el Señor solamente perdona cuando uno se arrepiente. Ojo con eso. Solo Dios perdona, escuche esto, solamente cuando usted se arrepiente de sus pecados. No piense usted que el Señor lo va a perdonar así automáticamente. No, dice arrepentidos, dice. Y luego bautícense. Entonces, no porque el agua es la que perdona pecados, no, es el arrepentimiento lo que hace que Dios perdone. ¿Me está entendiendo? Muy bien, en otro mensaje, el mensaje del encuentro de José con sus hermanos, dice, porque el bebé en lo que concierne al pecado no tiene. Jesús murió para llevar los pecados del mundo y el bebé no ha cometido pecado. Es un pecador, nace en pecado. Pero cuando Cristo murió en el Calvario, Él llevó los pecados del mundo y el bebé no es responsable hasta que llega a la edad de responsabilidad. No le toma en cuenta el Señor. Y cualquier bebé, no importa cuán pecaminosos sean los padres, tan pronto como muere, va directamente a los brazos de Cristo. Por eso, cuando han traído los bebés aquí para presentar al Señor, no importa, yo no estoy preguntando si son creyentes o no son creyentes, no. El Señor Jesús tampoco estuvo preguntando. Le traían, dice, y le presentaban niños. El Señor no le estaba diciendo, ¿son creyentes o no son creyentes? No. Simplemente dejad venir los niños a mí. No se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces no importa qué padres tenga ese niño, sean los más malvados o pecaminosos, no importa, ese bebé está limpio. Y pedimos la bendición de Dios para ese bebé. Entonces está diciendo acá, y cualquier bebé, no importa cuán pecaminosos sean los padres, tan pronto como muere, va directamente a los brazos de Cristo. ¿Ven? Porque Él pagó el precio. No importa si es un bebé nacido en pecado y por adulterio o lo que sea. Porque tenemos hijos bastardos también. Ahora, pero esos pecados los padres sí van a tener que responder. No el niño, pero sí los padres. Ellos son responsables por traer hijos bastardos al mundo. Fuera del matrimonio, en otras palabras. Así no se trae hijos al mundo. Es pecado. De esos pecados hay que arrepentirse y bautizarse. Y el Señor, por supuesto, que le va a perdonar. Pero si se arrepiente. Y si no se arrepiente, están delante de Dios de esos pecados. Y esos pecados, por supuesto, le condenan.
Esos son los que le condenan a la persona, le llevan al infierno. Esos pecados que no están arreglados. Por eso en la Biblia todo está en orden. Todo está en orden. El pecado original lo pagó el Señor. Pero cuando tenemos ya una edad de responsabilidad de lo que sabemos lo que es lo bueno y lo que es malo, y empezamos a hacer lo malo, pecamos, ofendimos a Dios, etcétera. De eso sí, también dice el Señor que tenemos que arreglarlo. Y el Señor nos va a perdonar, dice. Y lo va a echar en el mar del olvido, dice. Qué bueno es el Señor. Entonces dice, no importa en lo absoluto, ese bebé está a salvo con Cristo, porque Él murió para quitar los pecados del mundo. Y cuando tiene edad suficiente ahora, que personalmente ha cometido pecado, entonces tiene que arrepentirse por lo que ha hecho. Pero no tiene pecado personalmente hasta que tenga la edad suficiente para pecar, para distinguir entre el bien y el mal. Pero ahora siempre procuramos mantenernos tan cerca de la Biblia en estos asuntos como sabemos. Entonces, tenemos en estos puntos que mantenernos con la Biblia, con la palabra de Dios. Ahora, no hay escritura en la Biblia para rociar bebés. Es un poquito de agua. Lo único que encontramos, o no hay bautismo infantil en la Biblia, de ninguna forma. El único lugar que podemos encontrar donde está escrito es, le trajeron niños pequeños a Jesús y Él los tomó en sus brazos y los bendijo. Y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Eso sí, es lo que encontramos. Ahora pues, como Él fue a Dios y se sienta hoy a la diestra en su cuerpo físico y en el trono de Dios, pues Él ha comisionado a su iglesia para que vaya por todo el mundo y continúe las obras que Él comenzó aquí cuando estuvo aquí en la tierra. Es decir, predicar el evangelio. A nosotros ya nos comisionó eso el Señor Jesús, después de lo que Él ascendió, sanar a los enfermos y dedicar a los niños y demás. Por tanto, se les pide a los seres queridos que traigan a sus pequeños al Señor, dándoselos a su pastor en sus brazos. Y Él los levanta por fe a Cristo y le pide a Cristo que los bendiga. Eso es lo que hacemos aquí también, hermano. Siempre procuramos ser bíblicos en todo lo que hacemos aquí. Y lo que no dice la Biblia, pues no lo hacemos simplemente. Amén. Otro mensaje, el mensaje paradoja. Dice, nosotros no creemos en bautizar en ninguna forma a esos pequeños bebés, porque no tienen pecado. Ellos nacieron en pecado, en maldad, fueron formados, vinieron al mundo hablando mentiras, pero no tienen nada de qué arrepentirse. Y el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado, así que su bebé no tiene nada de qué arrepentirse. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él limpió todo pecado. Y ahora cuando tenemos edad suficiente para saber que tenemos que arrepentirnos por lo que hicimos, entonces somos y reconocemos que Cristo murió por nosotros. Ese pequeño bebé no puede reconocer eso, que Cristo murió por él, pero cuando tenemos edad suficiente para reconocer que Cristo murió por nosotros, y entonces somos bautizados, entonces en su muerte y resucitados en su resurrección. Y entonces empieza el proceso del nuevo nacimiento. Un último mensaje parado en la brecha. Dice, y ahora en la presentación de niños, mucha gente, ahora los metodistas los rocían, mire, también los metodistas, los que vinieron de Juan Wesley, también similar a la Iglesia Católica, rocían, o al menos rociaban, similar a la Iglesia Católica. Y pienso que tienen su primera comunión en la Iglesia Católica o la luterana como a los 12 años y como un servicio bautismal cuando nacen. Yo pienso que los niños son rociados y pienso que en este punto se dividieron los nazarenos de los metodistas. Ahora los nazarenos no estaban de acuerdo con eso y por eso se separaron, se dividieron. Pienso que eso es correcto.
Yo creo que eso fue lo que dividió a la iglesia metodista y a los nazarenos. Porque los nazarenos no aceptaban el bautismo de bebés. Pero en cuanto a nosotros aquí en el tabernáculo, si nos vamos a quedar con lo que dice la Biblia, no hay ningún caso en la Biblia donde hayan rociado a alguna persona, mucho menos un bebé, ni siquiera un adulto. Hablando del segundo error, punto doctrinal, del rociamiento, ni siquiera adulto se practicó en la Biblia ese tipo de bautismo. La Biblia dice lo que dice la Biblia en cuanto a los niños. Le trajeron los niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y los bendijese. Y él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Ahora, por lo tanto, nosotros sabemos que somos manos insignificantes, el pastor y yo o cualquier otro pastor, para que tomemos el lugar de las manos del Señor Jesús. Y si Él estuviera aquí en esta mañana, estos padres traerían ese bebé a Cristo, por supuesto. Pero siendo que nosotros estamos aquí en representación de Él, que nosotros nos representamos, nos están trayendo los niños a nosotros. Y nosotros nos presentamos al Señor al poner sobre ellos nuestras manos en memoria de su gran palabra y su hecho. Así es como presentamos a los pequeños. Está claro, ¿no? Estamos entendiendo muy claro esto, ¿no? Ahora, vamos realmente a lo que dice en realidad la Biblia con respecto al bautismo. Mateo 28, verso 18. Veamos la comisión y la obediencia al bautismo. En Mateo 28, verso 18 al 20. Este es en sí un tema sencillo, fundamental, aunque muy amplio, por supuesto. Pero bueno, vamos viendo varias cosas. Mateo 28, verso 18 al 20, dice la palabra del Señor. Verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. Ahora, fíjese, los discípulos estaban ahí reunidos. Y Jesús se acerca y les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es después de la resurrección. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note usted aquí cómo es que la versión 60 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo, coma. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, este verso lo han tomado la mayoría, el 90% de las denominaciones, comenzando con el catolicismo, como fórmula de bautismo, como para repetir estas palabras en el bautismo. Lo han tomado como una fórmula de bautismo. Mateo 28. Porque dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces toman esto como una fórmula para repetir estas palabras para el bautismo. El 90% de las iglesias practican el bautismo en estos títulos, comenzando con la Iglesia Católica. A más de que rocían, lo hacen por aspersión, a más de eso, otro error es bautizar en los títulos en vez del nombre, tomando como fórmula este verso que acabamos de leer. En otra versión de Biblia dice así, escuche, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ya no está la I. Aquí no está la I. En la versión 60 tiene una I. Aquí no tiene la I. Está más correcto. Porque poniéndole la I da lugar
a 3 personas. Pero en esta versión está más correcta porque dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está más correcto. Ahora, también se dijo en Lucas 24:47, para ir ampliando el tema del bautismo bíblico. Recuerde, este es un mandato en Mateo 28:19 que leímos y 20. Es un mandato, una comisión. Ahí nadie está bautizando. Ese no es bautismo, es comisión. Ese mandato tendrían que obedecer. Y ahí estaban los apóstoles escuchando lo que el Señor Jesús dijo. Entonces ellos tenían que ir a obedecer realmente. Ahora, pero esa es la comisión. Ahora, también se dijo en Lucas 24, el verso 47, el mismo Señor Jesús dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, lo que está diciendo acá. Entonces, ellos tenían que obedecer, ¿no es cierto, hermanos? Los apóstoles tenían que obedecer esto, porque era un mandato, un mandamiento, una comisión. Vayan y hagan, bautícenlos en el nombre. Ahora el cumplimiento está en Hechos 2:38. Este es el cumplimiento. Pedro, 120 en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Hechos 2. Y en el primer discurso, en la primera predicación de Pedro, ahí dice, les hace en primer lugar reconocer quién era Cristo y cómo es que ellos fueron culpables de crucificarlo. Entonces les dolió eso, dice la Biblia. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos, varones hermanos, entonces? Ya que somos culpables. Nos sentimos mal por esto. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Pedro les dice, el verso 38, arrepentíos y bautícese. Cada uno de vosotros, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué está contradiciendo a Jesús o qué es lo que está haciendo Pedro? No, está cumpliendo. Está cumpliendo porque él tenía la revelación del nombre del cual habló el Señor Jesús en Mateo 28, porque en Mateo 28 el Señor dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Ese es el nombre. Y de ese nombre habló el Señor en Mateo 28. No dijo que repitan los títulos que pertenecen a ese nombre, sino que habló del nombre. No dijo en los nombres, ni en los títulos, dijo en el nombre. Y Pedro, con esta revelación del nombre, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro no está contradiciendo a Jesús, sino que está obedeciendo, está cumpliendo con revelación lo que Jesús dijo en Mateo 28. Ahora dicen, eso fue para los judíos. No, porque para vosotros, judíos, es la promesa, y para vuestros hijos judíos, no bebés, porque también pueden tomar, ¿no? Aquí dice a los hijos, mire, entonces hay que bautizar a los hijos, a los bebés. No dice así la Biblia. No se refiere a hijos como bebés aquí, sino a hijos adultos que ya conocen lo que es lo bueno y lo que es malo, que está ya activada la conciencia. A esos hijos se refiere.
Y para todos los que están lejos, arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo es para todos, como dice, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces no es solamente para los judíos, sino para todos. Amén. Entonces, el Señor Jesús habló del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, es un título que pertenece a alguien. Hijo es otro título que pertenece a alguien, y Espíritu Santo es lo mismo. ¿Quién se llama Padre? ¿Quién tiene por nombre Padre? ¿Habrá alguien que tenga por nombre Padre? No, porque Padre no es nombre. ¿Quién se llama Hijo? Tampoco Hijo es un nombre. Espíritu Santo, ¿quién tiene por nombre Espíritu Santo? Nadie. Son títulos que pertenecen a un hombre. El nombre es Jesucristo. Y en ese nombre es lo que Jesús dijo en Mateo 28, que se bautizaran. Ahora eso se entiende con la revelación del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la iglesia primitiva, el bautismo bíblico original es así, como dice en Hechos 2:38. Y no solamente ahí, Hechos 8 también. Hechos capítulo 8, verso 16. Entonces tiene que ser conforme a la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Y de una manera muy clara. Hechos capítulo 8, verso 16. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El nombre. Bautizados en el nombre de Jesús, Jesucristo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Similar como en Hechos 2. En Hechos 8, igual. No solamente ahí, sino también en la casa de Cornelio, un gentil. Hechos capítulo 10. Vemos otra referencia bíblica del bautismo en agua. Cómo es que todos, miles, se bautizaron en el nombre, no en los títulos, sino en el nombre. Capítulo 10, verso 43 al 48 de Hechos. Hechos 10, 43 al 48. Si están siguiendo, hermanos, debieran anotar ustedes, hermano. Por ahí se ofrece y luego no saben qué decir. Dice ahí la palabra del Señor, el verso 43. De este dan testimonio de Jesucristo, del Mesías, todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, en Jesucristo, en Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, recibirán perdón. Es que primero hay que creer en el Señor Jesús como Salvador. Porque ni siquiera el bautismo va a ser efectivo si no se cree primero en el Señor Jesús como Salvador. Por eso dice también San Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces está diciendo acá, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Plural, una vez más. No perdón del pecado, sino recibirán perdón de pecados por su nombre. El nombre de Jesucristo, invocando el nombre. Esta es la fórmula correcta de bautismo, invocando el nombre. Porque dice, recibirán perdón de pecados por su nombre, el nombre de Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras ahí en la casa de Cornelio, porque se le fue a llamar al predicador, a Pedro, para que él les enseñase la palabra del Señor. Es bueno que nos llamen a los predicadores, a los hogares, para que les enseñemos las verdades de Dios, de su palabra. Entonces dice, el Espíritu Santo cayó sobre los que
todos los que oían el discurso. ¡Qué maravilla, hermano! El Espíritu Santo también se recibe al escuchar la palabra. Cuando se escucha con fe, con necesidad, dice que cayó el Espíritu Santo sobre los que escuchaban el discurso de Pedro. Debe haber sido una tremenda unción. Oh, como hubiera querido estar ahí sentado yo también, escuchándole a Pedro, para que ese Espíritu Santo viniera sobre mí. Pero ese Espíritu Santo está prometido para nosotros también. Por eso es que tenemos que escuchar con fe, creyendo en la verdad de Dios que está escrita en la Biblia, en su palabra. No hay verdades aparte de lo que está en la Biblia. No. La verdad perfecta de Dios está en la Biblia, el libro de Dios. Entonces dice acá, qué hermoso, ¿ah? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, todos, sobre todos, todo el grupo. Es que Cornelio reunió a la gente, hermano, y dijo: vengan, vengan a escuchar, vengan, es bueno hacer eso. Invitar a un hogar, a una casa, y a los vecinos decirles: vengan a escuchar la palabra del Señor. Eso hizo Cornelio. ¡Qué maravilla! Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Creyeron en Cristo, en el Mesías, en el Salvador. Bajo la predicación de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ahora tienen que bautizarse para identificarse con la muerte, con la sepultura y la resurrección de Cristo. Porque ese triple símbolo tiene el bautismo. Nos identificamos al bautizarnos en agua con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Dice: y mandó bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice así la Biblia. ¿Cómo dice? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, porque en ese nombre hay perdón de pecados. Que se predique de esa manera, dijo el mismo Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días para que les siga enseñando más acerca del Cristo, del Mesías. No solamente tenemos esta escritura, tenemos más. Todos fueron bautizados de esta forma, creyendo en el Señor Jesús y en el nombre, que es sobre todo nombre, como Pedro también dijo, el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 18 también tenemos el verso 7. Hechos capítulo 18, el verso 7. Dice: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga. Ahora, este ya es bajo el ministerio de Pablo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Eso es primero, antes de bautizarse. Creyó en el Señor con toda su casa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El principal, la cabeza del hogar, creyó él primero. Y luego su esposa y sus hijos, su casa, creyeron en el Señor Jesús como el Salvador. A veces Dios usa un hijo en una casa, que es el medio para que los otros también crean, para que crea mamá, para que crea papá. A veces un hijo o una hija, o a veces cree mamá y luego ayuda a papá y a los hijos. Pero siempre Dios va a ocupar a uno, a alguien, para comenzar.
y luego él para con los demás. En este caso, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire, así era la iglesia primitiva, la doctrina original. Oían, la fe viene por el oír, creían eso que oían y eran bautizados. Hay que hacer eso, hermano. Algunos aceptaron a Jesucristo como Salvador y ahí se quedaron, no se bautizaron nunca más. Así nos dice la Biblia. La Biblia dice que oían, creían y se bautizaban. ¿Cómo? En el nombre. ¿Qué es sobre todo nombre? El nombre de Jesucristo. También Hechos 19, un capítulo más adelante, el verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, estos eran discípulos de Juan el Bautista, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan nos bautizó para arrepentimiento. ¿Qué dice Pablo aquí? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. O sea que ese bautismo era hasta que se manifieste Jesucristo, para que crean en él. Por eso dijo, tengo que menguar para que él crezca. Dijo Juan, no está entre nosotros aquel del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, dijo. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces tengo que menguar para que él crezca. Entonces por eso Pablo dijo que Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesucristo. Y entonces, ¿qué dice acá? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice así la Biblia. Dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, el nombre. El bautismo original, bíblico, apostólico de la iglesia primitiva fue en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Todos, miles fueron bautizados así. Quiero apresurarme. Hechos 22, también tenemos ahí. Ahora, un poquito, hermano, téngame paciencia. ¿Dónde empezó el bautismo? De igual manera en los títulos. Porque como vemos en la iglesia primitiva, todos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Pero ¿dónde inició? Así como inició el bautismo a bebés en el segundo siglo, el bautismo en los títulos fue igual. ¿Y quién inició este bautismo en títulos en vez del nombre? Pues la Iglesia Católica. Esto es tremendo. En escritos de enciclopedias católicas mismo, dice esto, escuche. ¿Quién fue el primero en ordenar el bautismo en los títulos en vez del nombre? ¿Quién es el que cambió el bautismo que era en el nombre y que después lo negaron y que solo una parte se quedó con ese nombre? ¿Quién es el que introdujo el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sustituyendo al bautismo en el nombre? Escuche. Dice esto en Enciclopedia Católica mismo. Enciclopedia Católica, volumen 2, página 263. Aquí los autores reconocieron que la fórmula bautismal fue cambiada por su iglesia.
La Iglesia Católica fue quien cambió. Quitaron el nombre y lo sustituyeron por los títulos. La Enciclopedia Católica en su volumen 2, página 263, efectivamente reconoce que la fórmula bautismal fue modificada por la Iglesia Católica. Mire esto. Específicamente se señala que la fórmula original utilizada en el bautismo en el nombre de Jesús fue cambiada a la fórmula trinitaria Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este cambio se asocia con el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Un mal añade otro, hermano. Qué tremendo cómo fueron haciendo con la palabra del Señor. Cómo empezaron a manosear la palabra del Señor. Esas cosas sí que me indignan a mí. Y millones viven bajo este engaño del catolicismo. La Iglesia Católica es la madre de la doctrina falsa, de las doctrinas falsas. Ella es la madre del bautismo a bebés. Porque ella inició. Ella es la madre del bautismo en los títulos en vez del nombre, porque ella inició. Ella es la madre del bautismo por aspersión, por rociamiento, porque ella inició. La Biblia dice así. Y en el libro de Apocalipsis, que es donde está encerrado eso en símbolos, ahí lo dice. Los protestantes están bebiendo de esa doctrina católica sin darse cuenta. Porque la Biblia habla del cáliz de esta mujer que representa iglesia, de Apocalipsis capítulo 17, y que dio de beber a las naciones, dice. Ella estaba dando de beber de su doctrina falsa. Y las protestantes estaban bebiendo esa doctrina que ella empezó a enseñar a dar. Del mensaje La marca de la bestia, año 54, escuche. La única manera en que fueron comisionados para ser bautizados fue ir y enseñar a todas las naciones. Dijo él allá atrás, y bautícenlos en el nombre, no un nombre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los discípulos fueron y bautizaron a todos en el nombre de Jesucristo. Y comisionaron que si alguien había sido bautizado de otra forma, tenía que venir y ser bautizado nuevamente antes de que pudiera recibir el Espíritu Santo. Y aquí viene la Iglesia Católica a cambiar ese modelo apostólico. De un mensaje de preguntas y respuestas, dice: bien, esto es una cosa delicada. Yo sé que le estoy hablando a gente que difieren con esto que voy a decir, pero como cristiano lo debo decir. Pues hay que ser honestos, ¿no, hermano? No yo por mí, que me hablen la verdad, hermano. Así me duela, así lastime, pero que me hablen la verdad, me digan la verdad. Al menos ese es mi sentir, hermano. No hay autoridad escritural en la Biblia que apoye el bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay. Nunca hubo una sola persona en la Biblia que fuera alguna vez bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una tradición católica que se enseñó en el siglo VI. Y un mal añadió otro, poco a poco. Fueron inyectando estas doctrinas antibíblicas. El rociamiento con agua nunca se estableció en la Biblia. O que la gente fuera rociada o que se vertiera agua sobre ella, sino que fueron sumergidos. La palabra bautismo viene del griego baptizo, con Z, baptizo, que significa sumergir. Ya no tengo tiempo para entrar a eso, hermano. Entonces está diciendo acá: el rociamiento con agua nunca se estableció en la Biblia, o que la gente fuera rociada o que se vertiera agua sobre ella, sino que fueron sumergidos. Si usted quiere ver esto, aquí tengo conmigo el griego y el hebreo.
Y en el día de Pentecostés, Pedro requirió que el hombre se debía de arrepentir y debía de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Mateo 28:19, en donde dice, por lo tanto, id y doctrinad todas las naciones bautizándolas en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre singular, no en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre, son títulos que pertenecen a un nombre. Es como yo, hermano, yo soy padre porque tengo hijos, soy hijo porque tengo papás y también soy un ser espíritu, pero mi nombre es Mauricio. Así es el Señor, Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo y su nombre es Jesucristo. Entonces el Señor dijo que se bautice en el nombre, su nombre, el nombre de Jesucristo. Dice, y luego 10 días después Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ve cómo la idea trinitaria extremista, ven, ellos tratan de hacer 3 dioses de eso. Es que como el paganismo se metió al cristianismo, entonces por eso es que tuvieron que cambiar todo eso. Ellos tratan de hacer 3 dioses de eso. No hay 3 dioses. Me gustaría leerles a ustedes eso del griego original. La única manera que ellos fueron bautizados fue en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en el griego original que eso fue para hacerlos reconocer que Él era Dios. Qué tremendo esto. Qué tremenda esta parte. Era para hacerles reconocer de que Jesucristo era Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son oficios de un Dios. Él era Padre, Él era Hijo, Él es el Espíritu Santo. Son 3 oficios o 3 dispensaciones, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un nombre y es el Señor Jesucristo. Y desde ese día cada persona fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y también encontraron algunos que no estaban bautizados en ningún nombre por Juan el Bautista. Y el griego original y el hebreo, ambos dicen aquí que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de pecados. Lo dicen ambos, el griego y el hebreo. Remitir significa perdonar, por supuesto. Si yo remito algo es para quitarlo, remitirlo, quitarlo. Echar en el mar del olvido esos pecados cometidos. Entonces, pues ya se me fue el tiempo, hermanos, pero tampoco el bautismo es para regeneración, como enseña también inclusive la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal también enseña o bautizan para regeneración. La Biblia tampoco enseña que el bautismo sea para regeneración o cambio. Según el libro de Pedro, capítulo 3, verso 21, es para la aspiración de una buena conciencia. El bautismo por la resurrección de Jesucristo. La regeneración es obra del Espíritu Santo, no del agua. Pero los pentecostales enseñan eso también, equivocadamente. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. La regeneración es obra del poder del Espíritu Santo, no del agua. Podemos leer muchas escrituras respecto a eso, como San Juan 3, que habla del nuevo nacimiento, de agua y del Espíritu, como Romanos capítulo 6, verso 1, que nos habla del simbolismo triple del bautismo para identificación con Cristo. Romanos 6, del 1 al 6. Voy a leer aquí este último extracto, hermanos, de la exposición de las 7 veces de la iglesia. Dice, algunos de ustedes de la unidad bautizan equivocadamente, también los protestantes. Dice, ustedes bautizan para la regeneración, como si siendo sumergidos en agua los salvara. La regeneración no viene por medio del agua. Es una obra del Espíritu.
el nuevo nacimiento, la regeneración, la transformación, la conversión es obra del Espíritu Santo. Dice el hombre que por inspiración del Espíritu Santo dio el mandamiento: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. No dijo que el agua regeneraba. Él dijo que solo era la evidencia de una buena conciencia delante de Dios. Eso era todo. Yo así lo creo, según 1 de Pedro 3:21. Si alguien tiene alguna idea falsa de que la historia puede probar el bautismo en agua de cualquier otro modo que no sea en el nombre de Jesucristo, yo le aconsejo que lea los registros históricos y vea por sí mismo. Ahora voy a leer aquí un registro histórico, hermano. Lo siguiente es del registro verídico de un bautismo que tuvo lugar en Roma en el año 100. Todavía en la etapa de los primeros apóstoles, en la última parte en que vivieron los primeros apóstoles, año 100. Dice, y fue publicado en la revista Time el 5 de diciembre de 1955. Dice, el diácono alzó su mano y Publius Decius entró por la puerta del bautisterio. Parado en el bautisterio con el agua hasta la cintura. Este es un registro histórico de un bautismo. Y habla de Publius Decius. El diácono dice, alzó su mano y Publius Decius entró por la puerta del bautisterio. Parado en el bautisterio con el agua hasta la cintura, se va a bautizar Publius. Parado en el bautisterio con el agua hasta la cintura, no con unas 3 gotas de agua al bebé. Dice, parado en el bautisterio con el agua hasta la cintura, estaba Marcos Vasca, el vendedor de madera. Él tenía una sonrisa mientras Publius llegó a su lado en el bautisterio. ¿Credis?, le preguntó. Credo, respondió Publius. Yo creo que mi salvación viene de Jesús el Cristo, porque dice la Biblia que se bautizaban confesando sus pecados y reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Dice, Publius dice, yo creo que mi salvación viene de Jesús el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él he muerto, para que con él pueda tener vida eterna. Así dijo Publius. Él estaba consciente, Publius, de que en su bautismo iba a morir a su antigua vida, iba a vivir en Cristo desde ahí en adelante. Por eso es que sus bautismos que ahora se bautizan, porque papá, mamá dijo, porque no funcionan. Entran pecadores secos y salen pecadores mojados, siguen viviendo la misma vida. Ese no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es ese bautismo de arrepentimiento. Entonces funciona. Cuando uno realmente se arrepienta y se dé cuenta que ha ofendido a Dios. Señor, perdóname, te he ofendido. Mis pecados te llevaron a la cruz. Soy un miserable pecador, necesito de ti. Ahora mire a Publius lo que dice. Yo creo que mi salvación viene de Jesús el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él he muerto para que con él pueda tener vida eterna. Entonces él sintió los brazos que le sostenían mientras él se dejaba caer hacia atrás en el bautisterio. Qué hermoso, yo puedo ver las lágrimas de Publius mientras el que le bautizaba le hizo para atrás para sumergirlo en el agua. Entonces él sintió los brazos que le sostenían mientras él se dejaba caer hacia atrás en el bautisterio, y oyó la voz de Marcos en su oído. Marcos lo estaba bautizando.
dice: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, mientras el agua fría se cerró sobre él. Este es un registro histórico de un bautismo en los años 100. ¿Cómo siguieron bautizando una parte? Como fue con los primeros apóstoles, como bautizó Pedro, como bautizó Pablo. Ahora acá, Marcos lo hace de la misma manera. Hasta el tiempo en que se extravió la verdad. Y no volvió sino hasta esta última edad. Gloria a Dios por eso. El bautismo que se perdió a través de las edades cuando el catolicismo tomó el control, fue restaurado en nuestra edad. En nuestro tiempo Dios nos envió un profeta para restaurar esa verdad, esa doctrina original. Hasta el tiempo en que se extravió la verdad y no volvió hasta esta última edad. Desde Nicea hasta el comienzo de este siglo bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ha vuelto. Satanás no puede impedir la revelación cuando el Espíritu la quiere dar. Qué hermoso, hermano. Y esa revelación, como decía ayer el hermano, ha llegado a nuestras almas, porque la revelación tiene que ver con el alma. El conocimiento es mental, pero la revelación viene al alma. Todavía hay mucho que hablar, hermanos. Algunos de los unitarios vienen y bautizan de esa manera erradamente. Dice: ustedes bautizan así para salvación. El agua no salva al hombre, es la sangre, arrepentimiento. No es a través de bautismo para regeneración, no, señor. La regeneración viene por el Espíritu. Bautismo es una expresión externa de la obra de regeneración interna que ha sido hecha. Muy bien, qué maravilla. Porque con el corazón se cree. La regeneración empieza con creer en el Señor Jesús como mi Salvador. Por eso dice la Biblia, ahí lo que acabamos de leer: creyeron en el Cristo cuando Pedro les predicó, y luego cayó el Espíritu Santo, y después de eso se bautizaron. Qué tremendo, ¿no? En algunas ocasiones sucedió eso, que se bautizaron después de haber recibido el Espíritu Santo. En otras ocasiones, en cambio, se bautizaron y recibían el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Pues depende de cómo esté su corazón. Depende de cómo esté su corazón. Es el bautismo. Póngase de pie. Demos gracias al Señor. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es tan clara, tan maravillosa, Señor.